Flowen presenta los webinars en vivo. Hoy tenemos proceso de decantación en plantas de tratamiento de agua potable y agua residual, con el ingeniero Franco Briceño, especialista en tratamiento de aguas residuales industriales en Flowen SAC. El tema que vamos a ver hoy día, que es algo bastante interesante, es algo que dentro de mi experiencia he visto que no se maneja mucho, no hay mucho conocimiento realmente, no hay muchas nociones sobre lo que es el proceso de decantación. Más allá del diseño, que es un tema completamente aparte, más allá de las distintas tecnologías que podrían haber, que también es un tema completamente aparte, vamos a hablar específicamente del proceso de decantación. Ya el proceso de decantación, qué es lo que significa, cómo podemos aprovecharlo y muchas cositas más, que vamos a ir viéndolo más de manera gráfica que de manera escrita. ¿Ok? Entonces, lo primero que vamos a entender nosotros es por qué es importante la decantación. Lo que yo les voy a solicitar a ustedes, igual que hice en la exposición anterior, es su participación. Ya, para poder hacer esto mucho mejor. Somos bastantes personas, así que podemos tener muchos comentarios muy interesantes. Vamos a partir con una pregunta muy específica, ¿ok? Supongamos que ya tenemos un tipo de agua con flóculos formados que van a poder decantar o van a poder sedimentar. La pregunta es la siguiente. Estas tres muestras, la muestra 1, la muestra 2, la muestra 3 y la muestra 4, ¿tienen la misma turbidez? ¿Tienen turbidez diferente? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Lo voy leyendo. Quizás sea la misma turbidez, no diferente. Ya, es muy interesante. Los pongo en contexto. Estas 4 muestras que ustedes pueden ver aquí en la pantalla es en realidad una sola muestra, solamente que está a 4 tiempos diferentes. Si es una sola muestra y en cada muestra saco una muestra de turbidez completamente agitada, como debería ser una muestra bien tomada, todas tendrían la misma turbidez, ¿ok? Pero la diferencia está en el lugar donde están concentradas las sustancias o partículas. Muy bien, Camila. Y es ahí donde vamos a partir, y es acá donde nace la importancia de entender el proceso de decantación. Veamos, ¿qué sucede, por ejemplo? Ya, si es que yo digo, bueno, voy a tomar una muestra, ya simplemente una muestra puntual, de una zona en específico. Primero voy a tomar acá, luego voy a tomar acá a la misma altura, pero a diferentes tiempos. Creo que aquí sí está más que claro que a medida que va avanzando el tiempo, nuestra turbidez va a ir disminuyendo, ¿verdad? Porque lo estoy tomando todo a una misma altura. Esto que estamos haciendo, estamos simulando qué es lo que sucede en una planta de tratamiento de agua potable o en una planta de tratamiento de agua residual con los decantadores. Es decir, vamos a recolectar solamente el agua superficial que nosotros tengamos, dándole tiempo a las partículas para que puedan ir bajando y clarificando el agua. Entonces, entender este proceso es muy importante para poder entender cómo es que sucede en una planta y qué nociones nos podría dar con respecto a este proceso. A ver. Todo decantador siempre va a contar de 4 partes. Absolutamente todo. No importa si es un decantador lamelar, uno convencional, si está bien o mal construido, no importa. Siempre tiene 4 partes fundamentales. La zona de entrada, que es la zona por donde va a ingresar el fluido, a decantarse obviamente. La zona de decantación, que es la zona en donde ya se está realizando este proceso de decantación. La zona de salida, que es la zona de recolección de agua ya decantada. Y la zona de lodos. Aunque la zona de lodos en esta parte solo se visualiza abajo, vamos a entender después que no solamente hay una zona de lodos en la parte inferior, sino que en algunos procesos y debido a pues, las propias necesidades de cada planta, podemos tener zona de lodos tanto en la parte baja como en una parte alta de la planta. Es decir, podríamos tener aquí lodos flotantes, por ejemplo, ¿no? Por esto lo vamos a ir viendo ya en la exposición más adelante. Así que vamos viendo, ¿ok? Con respecto a la zona de entrada, esto es algo que yo les pregunto a ustedes. ¿Qué cosas me garantizan a mí que la zona de entrada a un decantador es la óptima?
Digamos, yo les pongo un decantador y le digo, la zona de entrada es la óptima, ¿qué cosas podría mejorarse? ¿Qué cosas debe cumplir la zona de entrada para que sea una buena zona de entrada? Los voy a leer para ver e ir nombrando en base a sus opiniones la respuesta, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la zona de entrada sea una buena zona de entrada de un decantador? ¿Qué es lo que necesitamos que suceda en la zona de entrada? Ya. Que se retengan las partículas. Eso sucede en la zona de sedimentación. Regular el caudal es muy importante. Es algo muy interesante que vamos a poner en jaque este argumento. Ya, que hay un bafle para reducir la velocidad. Ya, ok. ¿Cuántos de ustedes estuvieron presentes en la charla que di anterior sobre coagulación y floculación? Porque vamos nosotros a cruzar información. Distribución homogénea y un flujo laminar, que su área sea grande para bajar la velocidad de entrada. Ya, perfecto. Vamos a entrar por partes. ¿Ya? La zona de entrada tiene que ser una zona uniforme. ¿Para qué? Para que puedas utilizar toda tu estructura. Si tienes una zona de entrada puntual, es decir, tienes simplemente una camarita por donde esté entrando el caudal, posiblemente no estés aprovechando toda tu zona de estructura, ¿ok? Eso es primero. Vamos a ver, ya, ok. A ver, que no se rompan los flóculos, distribución uniforme, que se logra la formación del flóculo con su tamaño y peso. Ok. Esta necesidad, que ya lo hemos visto en base a sus comentarios, es muy importante. ¿Por qué no se deben romper los flóculos? Porque obviamente buscamos que todo esto decante, ¿no? Pero ¿cómo podemos garantizar nosotros que no se rompan los flóculos? Muy sencillo, dándole una gradiente de velocidad menor menor a la mezcla lenta que se le dio en el proceso de floculación. Es decir, haciendo que la gradiente de velocidad sea mucho menor, podemos garantizar que no se van a romper los flóculos. Entonces, podemos ver que tiene bastante conexión con la parte de floculación que vimos en la anterior charla, ¿no? Segundo, que sea una distribución homogénea. Sí, gran parte de los decantadores, y esto se lo voy a poner, esta es una imagen extraída del CEPIS. Vamos a ver. Gran parte de los decantadores tienen este problemita, miren. Que simplemente es como un rectángulo. Ya vamos a ver esta imagen de acá. Que simplemente es como un rectángulo y está entrando por un lado, ¿no? Pero no es aprovechar realmente todo el espacio, ¿no? No es aprovechar toda esta área y hacer que entre de manera uniforme a la decantación. Sin embargo, por ejemplo, en este decantador, que es un decantador tipo lamelar, que lo vamos a ir explicando, en este lugar sí sucede, por ejemplo, una distribución uniforme. Por este canal que ustedes ven acá, que dice canal distribuidor de agua floculada, es por donde van a estar ingresando el agua floculada, obviamente. Y va a tener muchos agujeros. Por acá, por acá, por acá, por acá. El agua va pasando así, ¿no? Y el agua sale por los agujeros y va entrando de esta manera, va ascendiendo y va a suceder el proceso de decantación. ¿Está bien? Eso es importante, el poder garantizar que la gradiente de velocidad sea mucho menor, o sea menor a la mezcla lenta que se hizo en el proceso de floculación. ¿Okay? A fin, obviamente, de garantizar la integridad de los flóculos y que no se rompa y no se malogre lo que hemos construido hasta ahora. ¿Está bien? Entonces, vamos con la zona de sedimentación. ¿Qué cosas nosotros podríamos tener de relevancia o qué cosas nosotros podríamos considerar en la zona de sedimentación? Los leo. ¿Qué cosas son importantes en la zona de sedimentación? O sea, ya cuando está haciendo el proceso de sedimentación, ¿no? Ya hemos dicho que para la zona de entrada, por ejemplo, tiene que tener flujo uniforme, un caudal suficiente que no me genere problemas de turbulencias, que no aumentemos la gradiente velocidad, que se aproveche todo el área. Pero ya en la zona de sedimentación, tener un buen retorno de lodos, el tiempo de retención, la distancia de caída de flóculos, el tiempo de retención. Interesante. Y aquí vamos a llegar al tiempo de retención. Gran parte de personas que yo he conocido, de ingenieros con los que he tenido la oportunidad de poder conversar con respecto a esto, siempre me dan una característica, que es el tiempo de retención. Entonces, yo les voy a poner un caso, ¿ok? Van a ser dos casos muy concretos y quiero que ustedes me respondan de manera muy sencilla, ¿ya?
Miren, voy a tener un caudal que está ingresando, ¿ok? Vamos a tener una vista en corte, ¿ya? Como si estuviéramos haciendo una vista en perfil. Vamos a hacer así, 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 ¿no? Que es más o menos la estructura de acá, ¿ok? En este caso, vamos a hacerlo más sencillo incluso, ¿ya? Vamos a hacerlo más sencillo para que podamos entenderlo mucho más fácil. Supongamos que nuestro decantador es como una caja. Sí, es una caja. Y le hago a ustedes dos consultas. Esta primera caja es muy larga. O sea, el largo va a ser un largo enorme. ¿Ok? Infinitamente grande. Y la altura va a ser una altura pequeña. ¿Está bien? Para nuestro segundo caso, que vamos a ponerlo acá a la derecha, voy a tener la misma caja, la misma forma, con un largo muy pequeño, pero con una altura muy grande. ¿A qué quiero llegar con esto? Quiero llegar a que en ambos casos tenemos el mismo tiempo de residencia, tenemos el mismo tiempo de retención hidráulica. Y acá le hago la pregunta a ustedes. ¿En cuál de los dos casos creen ustedes que se dé un mejor proceso de decantación? ¿En el caso en el que tengo una longitud muy larga, pero la altura pequeña? ¿O en el caso en el que tendría la longitud muy corta, pero la altura muy alta? Consideremos que ambos tienen el mismo tiempo de residencia. En donde hay una longitud larga, el más largo, corta y alta altura muy alta, altura alta mejor, una longitud larga. Ya. Vamos a ver. Entonces, vamos a llegar a un acuerdo, ¿ok? Ya entendemos, según lo que estamos viendo, que el tiempo de retención, si bien es algo importante, no es algo que me defina realmente la eficiencia de un decantador. Las dimensiones del decantador son también importantes para poder decir, oye, este decantador me va a funcionar bien y este quizás no, aunque tengan el mismo tiempo de residencia. Es algo bastante importante, ¿ya? Ahora, ¿en cuál de los dos casos funcionaría? Pues le doy a ustedes la razón a los que me han dicho que vamos a estar en este caso. En el caso de longitud larga y altura baja. ¿Por qué? Lo que sucede es que cuando nosotros hablamos de sedimentación, nosotros hablamos que todas las partículas van a caer. Y cuando llegan a una plataforma, cuando lleguen al suelo, cuando lleguen a chocar con algún tipo de bloque o estructura, se va a decir que eso está decantado. Se va a decir que lo hemos separado de la fase líquida de nuestro efluente. Es decir, pues hemos removido sólidos, hemos removido los flóculos. Velocidad horizontal, menor velocidad transversal. Ya no entendí muy bien tu comentario, Jenny, pero vamos a ver si podemos tener la razón en esto, ¿ya? La sedimentación es básicamente eso. Tengo una partícula y va a llegar a una placa, va a llegar al suelo, va a llegar al techo, va a llegar a un extremo del agua y vamos a considerar pues que está decantado. Entonces vamos con esta primera imagen, que por favor quiero que presten atención para poder entenderlo. Esta zona de acá está haciendo referencia pues a la floculación. Disculpa, Gustavo, Dime. un minutito. Para las personas que están levantando la mano, al finalizar la presentación se va a realizar todas las consultas posibles, solo para mencionarle ese detalle nada más. Ya, ok, genial. Vemos entonces la floculación, ok, que está señalado por estas líneas, por estos guiones, y después va a entrar a la repartición, ok. La sedimentación, miren, vamos a imaginar nosotros que tenemos una partícula por acá. ¿Está bien? A medida que pasa el tiempo va a ser pues este movimiento, ¿no? Hasta que llega acá la plaquita y se encuentra mi flóculo decantado, sedimentado, como querramos llamar. ¿Sí? ¿No se ve? Sí se ve, ¿no? ¿O no se ve? Por favor, confírmenme. Ya, ok, genial. Seguimos entonces. Este es el primer caso, ¿ok? Tenemos una partícula, hace un movimiento horizontal, obviamente, mismo del caudal, del agua que tiene que seguir avanzando, pero por su propio peso va a ir bajando, ¿no? Haciendo este movimiento hasta que llegue por acá. Segundo, ¿qué sucede si ahora nosotros ponemos, por ejemplo, tablas, ¿ok? Esto es una vista en corte, ¿ya? Y tiene, por ejemplo, tablas. Entonces, supongamos que yo soy la misma partícula. Vengo por acá y choqué, decanté. ¿Qué es lo que hice?
estoy removiendo muchas más partículas con un espacio más corto, ¿verdad? Lo que estoy haciendo es aumentar el área de sedimentación. Es aumentar todo el área que podríamos utilizar para nosotros sedimentar. Colocar placas horizontales o estructuras horizontales nos va a ayudar a poder aumentar el área de sedimentación y así poder remover mayor cantidad de flóculos. ¿Está bien? Esta idea podemos llevarla incluso al extremo, ¿ya? Y es acá, con esta idea y con este concepto, que nosotros vamos a entender entonces por qué nuestros sedimentadores lamelares tienen placas. ¿Por qué nosotros lo diseñamos con placas? Para poder aumentar el área de sedimentación, para poder aumentar la eficiencia de nuestros decantadores y de nuestros sedimentadores. ¿Está bien? Quiero saber si hasta acá está todo claro, porque son muchos conceptos que hemos metido en muy poco tiempo. Exacto, sedimentación de alta tasa, ese es el principio. Genial. Entonces, es importante entender esto, ¿ya? ¿Dónde se pone la placa? ¿Por qué oblicuos? Genial. Vamos a empezar el tema del por qué oblicuos, ¿ya? Si bien las placas horizontales son las que nos dan una área de sedimentación óptima, es decir, nos ayudan a que nosotros podamos sedimentar mejor todos los flóculos que tengamos, poder decantarlos y separarlos de nuestra agua residual. ¿Por qué entonces en los proyectos, por qué entonces en las plantas que nosotros hacemos, las placas no son horizontales, sino son oblicuas, están a cierto grado? Lo que sucede es parte del funcionamiento. Me voy a explicar. Vamos a suponer nosotros que somos un flóculo que está pasando a través de este proceso, ¿ok? Primero paso por acá, salgo por uno de los agujeros, subo, y cuando llego a las placas me quedo pegado en una de las placas. Entonces, lo que sucede es que a medida que nosotros vamos avanzando en el tratamiento, se va a llenar de más flóculos y más flóculos las placas, se van a llenar, y son oblicuos, pues, para permitir que estos flóculos puedan caer a la zona de lodos y poder ser extraído de ahí. ¿Está bien? Ahora, si son oblicuos, la pregunta es clara, ¿no? ¿Qué tan oblicuos tienen que ser entonces? ¿Qué tan oblicuos creen ustedes que deberían ser las placas para poder decir que estamos haciendo una buena sedimentación? 90 grados, 45, 30. Ya, 45, 45, 60, 45, 70. Es muy importante entender que lo recomendado, según bibliografía, es 60 grados. Cuando le pones a 60 grados, si bien no es tan óptimo la remoción de flóculos como por ejemplo a comparación de 45 grados, ayuda mucho a que los lodos puedan resbalar por la placa y puedan caer al fondo, ¿ok? Entonces, sacrificamos un poco de utilidad, es algo ínfimo, pero en la operación nos va a ayudar un montón, ¿ok? Lo normal es que le pongas a 60 grados. 45 se podría poner, sí, pero posiblemente tengas problemas en la operación, ¿ok? Entonces, vamos a ver. Con respecto a la zona de salida, es decir, a la zona de recolección del agua decantada, o sea, tienes tu agua, ya decantaste los flóculos, ¿qué es lo que nosotros podríamos entender o hacer en la zona de salida? ¿Qué cosas nosotros podríamos hacer para decir que la zona de salida es una buena zona de salida? Que sea filtración, normalmente la filtración se hace después de la decantación, es un proceso aparte también. La zona de salida en realidad es muy similar a la zona de entrada. Pongámoslo así, la zona de entrada necesitas que toda la entrada sea uniforme. La zona de salida necesitas que toda la salida sea uniforme. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más podríamos hablar nosotros de la zona de salida? ¿Qué sucedería, por ejemplo, si es que en la zona de salida tenemos una
muy pequeña zona de salida. ¿Saben qué es lo que va a suceder si tenemos unas... A ver, vamos a leerlo, ¿ya? El nivel de descarga más alta que la zona de lodos, que sean del mismo tamaño que la zona de entrada. No necesariamente el mismo tamaño, podría ser menor incluso, ya. Pero, vamos. ¿Qué sucede si la salida no es algo uniforme? Si es una salida puntual, por ejemplo. Si la salida es algo puntual, es una zona muy pequeña, lo que sucedería es que no tendríamos una velocidad constante en todo el decantador. Habrían zonas que van mucho más rápido que otras. Y esta variación de velocidades, podría ser incluso que una zona de la decantación vaya con tanta rapidez que no dé tiempo a sedimentar los flóculos. Por lo consiguiente, si nosotros tenemos una salida puntual, una salida muy pequeña, podríamos estar haciendo arrastre de flóculos tal como lo comenta Dani. Perfecto. Es importante entender que la zona de salida debe ser uniforme. Ahora, la zona de entrada, por ejemplo, vamos a hacerlo acá, ¿ya? En este gráfico. La zona de entrada fue un canal con tubos con huecos abajo, literalmente, donde van a ir pasando el agua, ¿no? La zona de recolección del agua decantada, en este caso, son tuberías. Hay muchas formas, ¿ya? Pero en este caso en específico, para que nos hagamos una idea, son varias tuberías colocadas con huecos. Cada hueco pues tiene una zona de influencia, ¿no? Pero haciendo esto, hacemos lo más uniforme posible la recolección de agua decantada. Que a las finales, ya en este proceso, para que se termine de entender ya el gráfico, van a descargar en este canal y ya iría pues un proceso de filtrado. ¿Está bien? Es importante nosotros tomar en consideración esto, ¿ya? Para poder garantizar pues que no vamos a arrastrar los flóculos. Vamos a ver un último concepto, que fue el concepto más interesante que me pareció a mí, al menos hasta ahora personalmente, y que quería compartirlo con ustedes. La velocidad de sedimentación. La velocidad de sedimentación es la velocidad que nosotros vamos a considerar es la velocidad que nosotros vamos a considerar con la que está sedimentando los flóculos y que nos va a dar a nosotros el tiempo necesario para poder recolectar el agua tratada a la calidad que nosotros querramos. Eso es muy importante. ¿Ya? Siempre hay dos posiciones que son muy, muy diferentes y que me gustaría pues que lo entiendan, ¿ya? Porque es muy importante esto. Lo primero es que la velocidad de sedimentación para agua residual es muy variable. Es muy variable. Es muy variable. El agua residual doméstica suele ser algo muy común, ¿ok? Pero el agua residual industrial suele ser muy variable. Entonces, no podríamos nosotros simplemente dar un valor para recomendaciones quizás para el agua residual industrial, porque cada caso es diferente. Pero se hicieron investigaciones para ver esta velocidad de sedimentación en el agua residual doméstica, ¿ya? Que pues según la bibliografía correspondiente, que fueron unas investigaciones que hicieron dos químicos de Colombia, nos recomiendan que consideremos esta velocidad de sedimentación entre 0,5 a 5 centímetros por segundo. Ahora, ¿cómo podemos aplicar esto en el diseño? Es un tema completamente amplio y es algo que escapa de esta exposición, pero que en un futuro podríamos hablarlo, ¿no? Hay que considerar estas velocidades y del agua potable también, como en las aguas industriales, siempre cada caso es aparte, ¿no? Hay que hacer los estudios correspondientes. Quiero hacerles una pregunta. Somos más de 100 personas, así que espero que al menos alguien pues, pueda responderlo. Es una pregunta un tanto rebuscada con respecto a esto. Nosotros sabemos pues que, por ejemplo, en las plantas de tratamiento de agua potable o en las plantas de tratamiento de agua residuales doméstica, utilizamos el proceso, ¿no? Coagulación, floculación y después a un decantador. Pero sucede también que en los procesos biológicos, como el MBBR, como los activados, por ejemplo, se suele poner decantación post-tratamiento. Pero aquí no le estamos agregando coagulante, no le estamos agregando floculante o polímeros para poder formar flóculos.
Así que la pregunta es muy concreta. ¿Cómo hacemos o de dónde sale ese floculante que junta los flóculos? ¿De dónde sale? Si es básicamente un sistema biológico y no le estamos añadiendo ningún insumo químico. Los microorganismos lo hacen. Flux biológico, ya, o sea, es un flux biológico. En el pretratamiento es el peso molecular de los mismos sólidos, no es por medio de aireación. Ya, vamos a responderlo uno por uno, ¿ok? Efectivamente sí, lo hacen los microorganismos. Vamos a entrar un poquito más a detalle con respecto a eso al final, ¿ya? El flux biológico es básicamente eso, es el pretratamiento, el peso molecular de los mismos sólidos, ya. Parte de un mecanismo, capa de fosfolípidos que recorren los microorganismos de la biomasa. Interesante, interesante. Les voy a dar la respuesta a esto de manera muy sencilla, ¿ya? Los rotíferos, que son microorganismos que existen y que están presentes en los tratamientos aireados, como son por ejemplo los activados, MBBRs, excretan dentro de su propio proceso biológico algo llamado mucus. Este mucus hace pues de floculante biológico. ¿Ok? Es algo bastante interesante. Es algo que hay que considerar siempre porque sin presencia de rotíferos no hay presencia de mucus y no hay presencia pues de flóculos bien formados. ¿Ya? Es un dato también a considerar para las plantas de tratamiento de agua residual. Vamos a ver. Con respecto a la zona de lodos, ¿qué características consideran ustedes que debería tener una buena zona de lodos? Para que puedan decir, ok, se está haciendo bien o está funcionando bien mi zona de lodos, ¿no? Un buen drenaje, ¿ya? ¿A qué podríamos nosotros llamar un buen drenaje? Buena capacidad de almacenamiento de lodos, muy bien, eso es algo bastante interesante. Que se vayan ahí los precipitados, obviamente. Poner una pendiente, genial. Ya. Básicamente varias cosas con respecto a la zona de lodos. Primero, debe hacerse una recolección uniforme. ¿Ok? Sucede que en algunas plantas, me ha tocado ver algunos casos, por ejemplo, que la zona de lodos solamente tiene un punto de extracción y no hay pendiente hacia la zona de extracción. ¿Esto qué sucede? Pues sucede que al final hayan lodos en los extremos de la planta, en los extremos de la zona de lodos, y terminan generándose zonas anaerobias o zonas anóxicas en estos extremos de la planta porque no han sido succionados sus lodos. Y a las finales, pues, estas zonas anaerobias o estas zonas anóxicas generan una liberación de gases que termina rompiendo los flóculos que hemos formado hasta ahora. Entonces es muy importante considerar esto al momento de la recolección de los lodos. Siempre es importante poner una pendiente o hacer que la estructura misma, pues, haga que los lodos vayan y se concentren en una zona para después poder extraer. ¿Ok? Si nosotros no hacemos una purga suficiente de los lodos, va a suceder lo que les comenté a continuación. Que estos lodos van a ir generando, van a pudrirse adentro, van a empezar a putrefactarse. ¿Qué hacen para controlar los gases? Normalmente se hace, por ejemplo, una mayor purga. Algo que ayuda mucho es purgar de mayor manera los lodos, ¿no? Que suceden, por ejemplo, en los sedimentadores después de un MBBR o después de un proceso biológico. Si ves que están generando gases, es por una de dos. O está generando un proceso anóxico o se está generando un proceso anaerobio. En ambos casos la solución es clara. Realizar la purga más sencilla, o sea, más rápido, ¿ok? Entonces, eso es lo único que nosotros tenemos que entender con respecto a la zona de lodos. Agregar antiespumante o químicos que evitan zonas anóxicas. Ahora, les hago una consulta. Con respecto a los lodos, ¿hay una diferencia entre los lodos de una planta de tratamiento de agua potable y una planta de tratamiento de agua residual? Yo sé que en características van a ser diferentes, ya. Pero ¿y en el comportamiento? ¿Qué opinan? ¿Habrá diferencia? ¿No habrá diferencia? También son diferentes, ya. Dice, son más pesados los lodos de las aguas residuales, si son diferentes.
Y pasado un tiempo los vuelven a flotar. Hablo de un SBR, por favor responder. Es posible al final. Ya lo vamos a responder, no hay problema. Depende del tipo del efluente. Ya, sí. Les comento dentro de mi experiencia. Normalmente para plantas de tratamiento de agua potable los lodos suelen hundirse más que lo que sucede, por ejemplo, en una planta de tratamiento de agua residual. En una planta de tratamiento de agua residual los lodos suelen flotar bastante. No digo que todo flote, pero flotan bastante los lodos. ¿Ya? Y esto es una muy clara diferencia. Porque dentro del mercado, dentro de todo el uso que nosotros hacemos de la ingeniería, tenemos que seleccionar las tecnologías más eficientes para cada caso, ¿no? Por ejemplo, para el agua potable podemos utilizar, como ya lo hemos visto, tuberías perforadas para la recolección del agua potable. Sin embargo, por ejemplo, para sistemas como un MBBR, después del MBBR, utilizar esto sería un poco complicado porque arrastrarías los lodos flotantes. Entonces, lo importante en la zona de lodos y en la zona de purga y recolección de lodos es eso, entender el comportamiento del lodo para cada caso en específico. Tanto para la zona, para la planta de tratamiento de agua potable como para la planta de tratamiento de aguas residuales son completamente diferentes. Y hay que entenderlo esto para saber qué tecnología pues utilizar al momento de diseño de cada uno, ¿no? Y no cometer algunos errores tan sencillos solamente por no entender el proceso de decantación. Bueno, creo que hasta acá hemos podido hablar de lo que son las nociones de todo lo que implica un proceso de decantación, que son nociones realmente importantes, ¿no? Para que nosotros podamos, al momento de tomar decisiones en una planta, al momento de poder empezar a hacer un diseño o involucrarnos más en este proceso, entender qué es lo que está pasando, ¿no?